Hola mis amigos, ¿cómo están? Muy buenas para todos, les deseo un feliz día, muchas bendiciones para todos y aquí otra vez con un nuevo video defendiendo la fe católica. Bueno, hoy les traigo un tema referente ¿a qué? Que los protestantes difamando la iglesia católica y que no sé qué más cosas y que la iglesia católica es la ramera. Pero yo vengo a decirles que me comprueben con Biblia, pero que diga, que la Biblia diga, que el Apocalipsis diga, que la iglesia, que la gran prostituta, la gran ramera es una religión, que lo diga. Eso no existe, eso es falso. Eso es difamar a la iglesia fundada por Jesucristo. Y yo vengo a demostrárselo con capítulos y versículos que eso es mentira. Mire, la gran Babilonia, la ramera, es una ciudad que ya no existe, que dejó de existir. Una ciudad que mataba a los cristianos, mataba a los santos. Una ciudad donde se embriagaba, todo el mundo pecaba, donde se prostituían. Una mujer que tuviera 12 años y tuviera un hijo ya podía prostituirse, ya podía hacer lo que le da la gana. Una libertad de la prostitución, de emborracharse, de embriagarse. Esa era una ciudad, así como era la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La maldad consumía la ciudad, así pasaba lo mismo, así es la gran ramera, la gran Babilonia. Los protestantes dicen, comparan a la iglesia católica con la ramera, la prostituta. Oiga, qué falta de tolerancia, qué falta de respeto. No les da vergüenza comparar la iglesia que fundó Jesucristo, con algo tan ruin y tan bajo como era Babilonia, como es la gran prostituta. Pero yo se lo voy a demostrar que no es en ninguna parte de la Biblia y habla de la ciudad, era una ciudad. Dice Apocalipsis 17:1, entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las aguas, de las grandes aguas. Dice, el ángel me llevó en espíritu al desierto, era una nueva visión, había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos, frases que ofendían a Dios. Mire, yo les voy a aclarar algo. Si el Apocalipsis está diciendo cosas o sea, como quien dice, o sea, como quien manda mensajes, porque el Apocalipsis de eso se trata. Mire, para que no sepa por qué el Apocalipsis se escribió así, porque el Apocalipsis se escribió en forma de mensajes, porque en ese tiempo abiertamente no se podía escribir todo así abiertamente, entonces no le tocaban así, o sea, como por insinuaciones, como es el Apocalipsis, ¿sí? O sea, como cuando uno de pronto, para que no vean que sí, se ponen de acuerdo con otra persona y le manda unas letras, unas figuras y ahí ya sabe qué es lo que quiere decir, o sea, ¿sí me entienden? Eso era el Apocalipsis. El Apocalipsis se escribía con mensajes, o sea, como con palabras que quieren decir otra cosa, ¿sí? El Apocalipsis lo hicieron por eso, porque tenían que escribir con claves, así, digámoslo así, con claves, porque en ese tiempo, en el tiempo que se terminó de escribir el Apocalipsis, que terminó de escribir más o menos en los años 90, al año 100, digamos al año 100 se terminó de escribir el Apocalipsis, no se podía escribir abiertamente, tocaba ocultamente. ¿Por qué? Porque todo lo que fue la sucesión apostólica, todos los apóstoles, los sacerdotes, todos los cristianos los asesinaban porque lo que era Jesucristo lo querían acabar. O sea, eso fue terrible. La iglesia católica siempre la han querido acabar. Jesucristo la dejó y por eso le dijo, el poder del diablo va a querer, ni el poder del diablo, el diablo va a querer destruirla, pero no va a poder, el poder del diablo no podrá destruir la iglesia que dejó Jesucristo. Por eso los protestantes la quieren acabar, por eso el diablo la quiere acabar, por eso Martín Lutero la quiso acabar, por eso Constantino también la quería acabar. Pero como Dios, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ni el poder del diablo podrá destruirla,
Aquí está la Iglesia Católica, aquí está y permanecerá y llegará hasta el fin, hasta que Jesucristo venga. No hasta que Martín Lutero ni los protestantes, no, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo para el fin del mundo. Aquí dice, estas bestias estaban cubiertas de títulos y frases que ofendían a Dios. Mire, pónganle cuidado, ahí están pintados los protestantes, con títulos que ofendían a Dios. ¿Por qué ofenden a Dios? Porque se autollaman pastores evangélicos y no son de Dios. Usan el nombre de Jesús para engañar a los tontos, a los ignorantes, pero no son de Dios, son de Satanás. ¿Por qué? Porque Martín Lutero dividió la Iglesia Católica, la división la causa el diablo es el que divide. Y todas las sectas protestantes son herederas de Martín Lutero. Debería de darles vergüenza utilizar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo, y las cosas de Jesucristo, las cosas las cosas que hicieron los santos. Deberían de darle un poquito de vergüenza. Por ejemplo, poner el nombre, digamos, como llaman, los testigos de Jehová, ¿sí? Quieren decir testigos de Dios, pero es pura mentira. Usan el nombre para sacar pecho y engañar a la gente, pero verdaderamente el nombre no tiene nada. Los adventistas del séptimo día, ¿día dónde? Ese nombre le hubiera quedado bien los judíos, porque ellos cumplen lo que hacen igualitico que lo que hacían los judíos. Lo único que no hacen es circuncidarse, pero si están cumpliendo la ley y la antigua alianza, tienen que circuncidarse. Porque esa era la ley, circuncidarse. ¿Ustedes lo hacen? No, entonces es una obra de teatro, mantienen una obra de teatro, sacan capítulos y versículos. Jesucristo siempre cuando habla en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando habla, es los que permanecen en la Iglesia Católica. Ellos cogen capítulos y versículos y se los ponen ellos para resaltar. Mentiras, ustedes no están con Jesucristo, ustedes están fuera de la Iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo fundó una sola iglesia. Dice, Pedro, tú eres piedra, y en esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesucristo. Mi iglesia la edifico en Pedro. Dice, ni el poder del Hades podrá destruirla. ¿Quién es el Hades? El diablo. Y a ti, señalando a Pedro, le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que desates y lo que ates acá quedará atado y desatado en el cielo. Si no estamos con el apóstol Pedro, no podemos entrar al reino de los cielos. O sea que ningún protestante, ningún adventista, ningún testigo de Jehová, ningún cristiano, ningún mormón, ningún pentecostal unido van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no están con el que tiene las llaves. ¿Cómo van a entrar a una? Digamos, si yo le doy las llaves a una persona y le digo, mire, para que entre a mi casa, esa persona nada más puede entrar. ¿Por qué? Porque yo le di llaves. De lo contrario, ¿cómo pueden entrar? No tienen llaves. Usted sin llaves, ¿cómo entra a una casa? ¿Ah? Dígame. Para eso, esto va para los adventistas del séptimo día y para todos los protestantes que son mentirosos y falsos. Ellos, mire, aquí dice, esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Todos los protestantes usan nombres de Dios, de Jesucristo, para ponerle a las cestas de ellos, para engañar a la gente, pero realmente no, ese nombre no les pertenece. Ellos tienen, así como tienen la Biblia robada para contradecirla, así también se roban el nombre para ponérselo a las iglesias de ellos. ¿Sí? Estamos, usted me capta, ¿no? Usted me entiende. Así de falsos son los pastores protestantes y todos los seguidores, los que los defienden a capa y espada. Son tan tercos y tan brutos que les estamos explicando con Biblia y ellos todavía no lo creen. Dice, en su frente se podía leer su nombre escrito en forma cifrada. Babilonia, la grande, la madre de las prostitutas de todas las abominaciones, ídolos del mundo entero. ¿Cuáles eran los ídolos? Los que adoraban a un Dios falso. Eso es idolatría, no imagenmatría, porque todos los protestantes hablan supuestamente de la imagen de la Virgen, de la imagen de los santos. No, señor, cuando se habla de idolatría son ídolos. Ídolos son dioses iguales a Dios, que adoren un Dios igual a Dios. Eso es idolatría. Las imágenes no tienen nada que ver, las imágenes totalmente diferentes.
Aquí hay una imagen atrás y es la imagen de la Virgen María. Ella representa la imagen de la Virgen María. Eso no es malo. Eso no es malo. Yo tengo fotos mías, me representan a mí. Cualquiera llega y coge, me pide una foto suya para poner aquí o allí. Es la imagen mía. Entonces, eso no es malo, ¿sí? Lo malo es la idolatría. Decir que hay otro Dios aparte de Dios. Eso es idolatría. Eso sí es idolatría. Como dicen los creyentes de los protestantes. Hacen lo que dice el pastor, pero no lo que dice Jesucristo, lo que dejó escrito Jesucristo. Eso no lo hacen. Ellos aceptan el nombre de Cristo, pero no aceptan la iglesia ni nada de lo que Jesucristo dejó. Entonces, ¿qué están? En nada. Solamente cogieron el nombre para autollamarse, para engañar a los tontos, para crear un Jesucristo falso. Esos son los protestantes. Y dice: y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos. Mire, dice: y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos. Dígame una cosa, explíqueme. ¿Los protestantes tienen santos? Dígame si algún protestante tiene un santo. No, eso es mentira. Ellos no creen en los santos. Para ellos no hay santos. Dicen que solamente Dios. Y ahí dice que ella se embriagaba con la sangre de los santos. ¿Cuáles eran los santos? San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Juan, San Judas. Los apóstoles eran los santos. Los protestantes no tienen santos. Dígame, entonces, ¿cómo pueden ellos ser de ahí si ellos no tenían santos? ¿Sí ven los falsos que son los mentirosos? Son muy mentirosos. Por eso es que yo les explico con capítulos y versículos para que no se dejen engañar de los protestantes. Ellos nunca tuvieron santos. Y aquí el Apocalipsis me habla de los santos. La mujer se embriagaba con la sangre de los santos. Entonces, ¿sí ve? Que no es la católica, no es la religión católica, porque la religión católica hay santos. Están los apóstoles, están los sacerdotes, están los obispos. Hay solamente santos en la iglesia católica. Y ahí dice que la ramera la mujer se embriagaba con la sangre de los santos, de los mártires. Mire, Apocalipsis dice: y observe que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos. Los protestantes no tienen santos. De los mártires, los protestantes no tienen mártires, los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Ella dejó de existir. Ella fue destruida. Y la religión católica permanece tal cual, intacta, como la fundó Jesucristo. Que los protestantes se salieron de la iglesia católica para meterse allá, eso es otro cuento. Allá ellos. Pero la iglesia católica se mantiene. Ahí está la sucesión apostólica. Están haciendo todo tal cual como Jesucristo lo dejó en la iglesia católica, en la iglesia universal. Así es de que salgan de ese error y no se deben confundir de los protestantes que ellos mienten para difamar a la iglesia católica. Aquí dice, la bestia que has visto era, pero ya no es. O sea, dejó de existir, ella fue destruida. A ver si ustedes lo adivinan, nos dice. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer estaba sentada. Las 7 colinas es donde existía la ciudad. ¿Sí ve que era una ciudad? ¿Sí ve que era una ciudad? Entonces, ¿por qué protestantes? ¿Por qué falsos profetas? ¿Por qué ladrones de diezmo? ¿Por qué ellos dicen tanta mentira? No sean mentirosos. A ver,
Búsqueme en un capítulo, un versículo donde diga que la religión católica era la prostituta, la Babilonia. Búsquemelo, a ver dónde dice. No existe, jamás. Eso es una calumnia de los protestantes que no conocen de Biblia, que engañan a los tontos. Dice, dice otra vez, la bestia que era, pero ya no es. Dice, harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque Señor de señores y Rey de reyes. Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores. ¿Sí? Por encima de él no pasa nadie. No, porque el único que quiere destruir la Iglesia Católica, el único que quiere difamar a la Virgen María, el único que quiere hacer todo diferente a como Jesucristo lo dejó, es los protestantes herederos de Martín Lutero, inspirados por Satanás, pelean, patalean, y aquí le estoy aclarando que la Iglesia Católica, según la que llaman la Babilonia, la ramera, la prostituta, era una ciudad, no era una religión. Y aquí Gustavo que está diciendo que en la Biblia ¿cómo es? Religión significaba ¿cómo es? Babilonia, no sé. Eso es pura mentira. Eso es lo que ellos dicen. Igual que cuando dice uno el capítulo donde dice esto Jesucristo, Pedro, tú eres piedra, y en ti, o sea, en esta piedra que acaba de convertir, a Pedro lo volvió piedra, y en esa piedra edificó la iglesia. Dicen que no era Pedro, que era Jesús. Jesús lo está señalando a Pedro. ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por qué engañan a los tontos? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Y yo no me voy a quedar callado. Yo, como conozco la verdad y sé que los protestantes son puras mentiras, engañan a los tontos ignorantes que no conocen de Biblia, pues yo con capítulos y versículos voy a desmentir. Lo desmiento. Y que me comprueben con Biblia lo contrario, que me lo comprueben. Pero de verdad, no hay que manden capítulos como hacen por ahí, mandan capítulos y versículos y no quiere decir nada, ni siquiera coinciden con el tema. Dice, y con él dice, Señor de señores y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos que se mantienen fieles. ¿Quiénes se mantienen fieles? ¿Quiénes son los? Dice, y con él vencerán los suyos. Dice, los llamados y los elegidos y los que se mantienen fieles. ¿Quiénes se mantienen fieles? Los sacerdotes. ¿Quiénes se mantienen fieles? Los obispos. ¿Quiénes se mantienen fieles? El Santo Papa. ¿Qué son? Sucesión apostólica. Y todos los que nos pastorea Pedro, los que estamos bajo la sucesión apostólica de Pedro, somos los que somos fieles a Jesucristo y a Dios. Porque los protestantes nacieron 1500 años después, inspirados por Satanás. Ellos no pertenecen a Dios. Usan el nombre de Dios y se robaron la Biblia católica para difamar la Iglesia católica y cobrar el diezmo, porque ellos eso es lo que hacen, cobrar el diezmo, engañar a la gente y cobrar el diezmo. Quiten el diezmo a un protestante y no predica más, el protestante le quitan el diezmo y acaba la iglesia. Continúo. Dice, esa mujer que has visto es la gran, mire, ahí está, pónganle cuidado, mire, ahí lo dice clarito, lo dice Apocalipsis 17, dice Apocalipsis 17, 18, Apocalipsis 17, 18 lo dice, mire, esa mujer que has visto es la gran ciudad, la ciudad de Babilonia, era una ciudad, ¿sí?, que estaba sentada sobre las colinas. Era una ciudad, no una religión, porque la religión católica no está
no está en una sola parte. La religión católica se extendía por todo el mundo, es universal. La religión católica la consigue en toda parte del mundo. Consigue iglesias por toda parte del mundo, iglesias que tienen más de 1500 años. Prácticamente me atrevo a decir que hay iglesias católicas que tienen casi los 2000 años, desde que prácticamente los discípulos terminaron de predicar, porque las iglesias están hechas y fundadas por ellos mismos, todas las iglesias católicas. Iglesias me refiero donde la gente se reúne, las iglesias, porque verdaderamente la iglesia católica es una sola que está extendida por todo el mundo, una sola iglesia extendida por todo el mundo. Y dice, esa mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. ¿Sí ve? Era una ciudad donde todo el mundo llegaba a embriagarse, a prostituirse, porque ahí era el centro donde toda la ciudad era una ciudad como Sodoma y Gomorra. Solo se veía prostitución, solo se veía borrachos y muertes, asesinatos. O sea, era malo, completamente malo. Por eso fue destruida casi como Sodoma y Gomorra, porque era la perdición de la humanidad. La ciudad, la prostituta y la Babilonia. Esa se destruyó, esa ya no existe. Esa ya no existe. ¿Sí ve? Ahí les estoy aclarando, porque la Biblia lo dice muy clarito, que esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Todos iban allá a prostituirse, de todo el mundo iban allá a prostituirse. Todos allá iban a prostituirse y se perdían. ¿Y qué hacían? Porque claro, los cristianos, todos los cristianos católicos, todos, la sucesión apostólica, ellos como bregaban y podían, ellos bregaron mucho para poder controlar eso, para meterles doctrina, la doctrina de Jesucristo. ¿Y sabe qué hacían con los que intentaban enseñar la doctrina de Jesucristo? Los mataban. Por eso dice, los santos mataban a los santos. ¿Los santos de dónde era? De la religión católica, de los cristianos. Y mataban a los profetas, mataban a los apóstoles. ¿Quiénes eran? ¿Los apóstoles de qué era? De la religión católica. ¿Se da cuenta? Qué falsos y mentirosos son. ¿Cómo ofenden a Dios comparando la iglesia que fundó Jesucristo con la prostituta, la ramera? No se dejen engañar, que eso es falso. Dice, Apocalipsis 16:13 dice, y vi de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Aquí ya estamos hablando de los pastores protestantes, los falsos profetas, los que enseñaban doctrinas diferentes, los que enseñan doctrinas diferentes, porque eso hay por todo el mundo. Ahorita están, mejor dicho, como arroz partido. Por todo el mundo hay protestantes. Por todo el mundo hay testigos de Jehová, falsos profetas. Por todo lado hay adventistas, falsos profetas. Por todo lado hay mormones, falsos profetas. Por todo lado hay pentecostales unidos, falsos profetas. Por todo lado hay adventistas, falsos profetas. Todos son falsos profetas. Todos son herederos de Martín Lutero, inspirados por Satanás. Dice, y vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, ahí incluyen las sectas protestantes. Ese es el falso profeta, del que la Biblia habla, es el falso profeta. No se les olvide que los falsos profetas son todos los que he nombrado, adventistas, cristianos, pentecostales, todos esos son puros. La única iglesia sustentada y que hace lo correcto, tiene sucesión apostólica, es la iglesia católica, porque tiene 2000 años desde que Jesucristo la fundó, y aquí está, 2024 años hasta la fecha. ¡Qué alegría! Ese es un orgullo, qué maravilla ser de la iglesia católica y no dejarnos engañar de las sectas protestantes. Estudien, saquen conclusiones, no se dejen engañar, porque ellos buscan capítulos y versículos que no les corresponden, porque cuando los capítulos y versículos que ellos dicen nos pertenecen a nosotros, ¿sí? Y ellos se los echan ellos, ¿para qué? Para sacar pecho y para engañar a la gente y cobrar el diezmo. Dice, y vi que de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta, todos los protestantes, salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas.
Usted se ha visto que en esas cestas protestantes bailan, se revuelcan, brincan, hacen todo ese poco de cosas y dicen que es que eso es Espíritu Santo. Mentira, esos son los espíritus inmundos que le meten, porque como ellos están con Satanás, Satanás los posee y se vuelven así. Transforman a las personas, se enloquecen, hacen cosas locas, disparates en esas cestas protestantes. ¿Qué va a ser eso de Dios? Jamás, eso no es de Dios. Dice Apocalipsis 18:2. Y gritó con voz potente: cayó la gran Babilonia. Destruyeron la gran Babilonia. Se acabó la gran Babilonia, la ciudad donde se prostituía todo el mundo, donde llegaba todo el mundo a emborracharse, a matar, a hacer cosas astrosas, a hacer todo lo malo. La ramera, supuestamente, la ciudad, la Babilonia. Ahí dice, en Apocalipsis 18:2 dice: gritó con voz potente, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en guardia de demonios, en refugio de espíritus inmundos. Claro, se destruyó, entonces quedaron extendidos los espíritus. De esos espíritus de la gran Babilonia que confunden a la gente y que ahora engañan a la gente, que montaron cestas protestantes, es de los mismos. Ahí están por el mundo, quedaron circulando en el mundo y ahora se metieron a hacer iglesias falsas, se metieron a protestantes, dividieron la iglesia católica en protestantes. Terrible. Todos esos espíritus salieron de ahí. Dice: de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas. Ahí están pintados los protestantes. Se detendrán a distancia, aterrados ante su propio, y exclaman: ahí de la gran ciudad de la Babilonia, ciudad poderosa que en una hora te arrastró el juicio. Se destruyó la Babilonia. Se acabó la Babilonia. A ver, entonces, ¿por qué comparan la religión católica? ¿Por qué son tan de comparar la iglesia que fundó Jesucristo con algo tan bajo como la Babilonia, la prostituta, la ciudad de Babilonia, la prostituta? ¿No les da vergüenza? De todas formas, ¿qué puede esperar si son protestantes? Ellos con tal de difamar y cambiar las cosas que dejó Jesucristo, la iglesia que dejó Jesucristo, hacen lo que sea. De Satanás se puede esperar lo peor, lo igual que lo que hacen los protestantes. Ahí están pintados. Dice: alégrense por ello, alégrense por ella, cielos, y también ustedes los santos. Mire, aquí dice: alégrense por ella, por la destrucción de Babilonia, alégrense. Dice: y también ustedes los santos, los apóstoles. Vea, eso lo dice Apocalipsis 18:20. Apocalipsis 18:20 dice: alégrense por la destrucción de Babilonia, de la ramera. Dice: y también ustedes los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios les ha hecho justicia y le hizo pagar. ¿Por qué le hizo pagar? Porque ahí murieron los apóstoles, ahí murieron ministros de Dios, los que dejaron la sucesión apostólica, ahí murieron, fueron víctimas de la Babilonia, de la ramera. Que Dios perdone a los protestantes por esa infamia, por esa mentira, por difamar a la iglesia católica de esa forma. Que Dios les perdone. Yo la verdad no entiendo cómo son capaces de difamar a la iglesia con tanta tranquilidad. Bueno, esto continúo. Voy en Apocalipsis, dice: alégrese por ello, por la destrucción de la Babilonia, de la ramera, y también ustedes los santos, alégresen, santos, alégresen, porque la ramera fue destruida. Dice: alégrense a los apóstoles, porque la ramera ya fue destruida, y los profetas, porque Dios ha hecho justicia y le hizo pagar. ¿Okay? Saquen conclusiones.
y búsqueme en un capítulo donde diga que la iglesia católica, que diga en la Biblia que la iglesia católica es la ramera. Falso, se da cuenta, lo estoy explicando. Que no es la iglesia católica, es la iglesia santa fundada por un santo, por Jesucristo. Y lo que un santo funda también es santo. Jesucristo fundó una sucesión, fundó una iglesia y todo eso es santo. Y hasta el momento permanecen los sacerdotes, en los obispos y en el Santo Papa. La sucesión apostólica hasta el día de hoy. Dice Apocalipsis 18, 21. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como una piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo así: con igual violencia será arrojada la Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Fue destruida. De la Babilonia lo único que quedaron fue demonios inmundos. ¿Y esos demonios a dónde están? Ahora están haciendo iglesias, creando cestas protestantes. Ahora se están llamando adventistas del séptimo día. Ahora se llaman testigos de Jehová. Ahora se llaman mormones. Ahora se llaman pentecostales. Ahora se llaman cristianos y se llaman evangélicos. Todos esos demonios que quedaron de la Babilonia, que andan sueltos por el mundo, miren lo que están haciendo ahora. De cualquier manera, dijo Jesucristo, ni el poder del Hades podrá destruir la iglesia que fundó Jesucristo. Y así será. Dice en Apocalipsis 18, 24, dice: en esta ciudad fue hallada sangre de profetas y de santos. En esta ciudad de Babilonia, la prostituta, dice, fue hallada la sangre de profetas, de santos. ¿Quiénes son los que tenemos santos? Los católicos tenemos santos. San Pedro, San Pablo, San Juan, San Mateo, San Lucas. ¿Ah? ¿No les parece que es maravilloso que nosotros tengamos los santos? Y ahí dice: en la ciudad fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que fueron desgollados en la tierra. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Cómo murieron los ministros de Jesucristo, los de la sucesión apostólica? ¿Cómo sucesivamente cómo iban muriendo todos? Desgollados, quemados con aceite, escuartizados. Les arrancaban la piel a los cristianos, a los católicos. Mucho tiempo. No estoy hablando de 100 años ni de 200 años, estoy hablando de muchos años. Supongamos que más de 1000 años. Hasta que Martín Lutero llegó y terminó de dividir la iglesia. Martín Lutero llegó y apartó muchos católicos de la iglesia. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no conocen de doctrina. Son ignorantes de la verdad. Por eso los protestantes los tienen allá. En esta ciudad fue allá la sangre de los profetas y santos, los santos que tenemos nosotros, los santos, San Pedro, San Pablo, San Juan, San Mateo, San Lucas, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? ¿Estoy o no estoy diciendo la verdad? Falsos profetas, mentirosos, enseñan herejías destructoras. Todo lo que enseñan es falso, es para destruir, igual que Martín Lutero, para dividir, para destruir, para cambiar. Dice, en esta ciudad fue hallada sangre de profetas, de santos y de todos los que fueron desgollados en la tierra. Ahí estaban los cristianos. Todos los cristianos fueron muertos así, violentamente. Terrible. Acabé de decir, unos fueron despellejados, otros fueron otros desgollados, otros los quemaban con aceite. O sea, las torturas fueron terribles con los cristianos, la sucesión apostólica, y así por muchos años. Apocalipsis 19 dice: pero la bestia fue capturada con ella y el falso profeta. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los testigos de Jehová. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los adventistas del séptimo día. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los mormones. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los cristianos. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los pentecostales unidos. ¿Cuáles son los falsos profetas? Los adventistas y los evangélicos. Pero la bestia fue capturada con ella
y el falso profeta, que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban, y los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Los falsos profetas, no le olviden que los falsos profetas son los herederos de Martín Lutero. Esos son los falsos profetas. Metan eso en la cabeza y no se dejen engañar. Dice Apocalipsis 20, 6. Feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Dice que feliz y santo es el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. O sea, los de la primera muerte, ya los de la segunda muerte ya no tienen esto. Dice que ya no tienen poder sobre ellos. Dice, son sacerdotes de Dios y de su Mesías, y reinarán con él por 1000 años. Reinarán los sacerdotes, lo dice el Apocalipsis, reinarán los sacerdotes por 1000 años con Dios, con Jesucristo, dice, con su Mesías. Los sacerdotes de Dios y su Mesías, y reinarán por 1000 años. ¿Ve? Los sacerdotes siempre están con Jesucristo, con Dios. ¿Por qué? Porque ellos son la sucesión apostólica. Ellos siempre los tenía Dios en la antigua alianza, al estilo de Leví, y a Jesucristo los cambió, los pasó al estilo de Melquisedec, pero siguieron siendo puestos para que reemplazaran a Jesucristo para el perdón de los pecados, los sacerdotes. No se les olvide, ¿no? Dice Apocalipsis 27, y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión. Dice, saldrá a engañar, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra, una multitud tan numerosa como la arena del mar. Dice que Satanás saldrá a engañar a un mundo de gente. Mire cuántos cestas protestantes van 60.000 cestas protestantes engañados por Satanás, y ellos no se dan cuenta que están engañados por Satanás, y defienden las cestas protestantes a capa y espada, y están engañados por Satanás y no se dan cuenta. Es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra, una multitud tan numerosa como las arenas del mar, serán engañados por Satanás. Ahí están pintados los protestantes y no se dan cuenta que están engañados por Satanás, y contrarían a la Iglesia Católica, la difaman todo lo que Jesucristo dejó, lo difaman, lo ponen por lo peor y por el piso, y se hacen los tontos, se hacen los locos, y meten cizaña, meten mentiras, y hacen creer a los tontos de que están enseñando una verdad, pero son falsos. La Biblia, en el Antiguo Testamento no había ninguna Biblia. En el Antiguo Testamento no había ninguna Biblia. Mire, les voy a explicar esto bien claro. Había un canon de Alejandría. Ese era el Antiguo Testamento. Unos libros. Ese era el canon de Alejandría. Los apóstoles predicaron hasta los años 60. Nadie escribió, nadie. Se escribió hacia los años 100. Todos escribieron, hicieron los libros, pero quedaron regados. Quedaron completamente regados. ¿Quién podía hacer eso? El Papa San Dámaso I en el año 382 mandó recoger todos los libros, hizo una biblioteca y metió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hizo la Biblia. La Iglesia Católica hizo la Biblia. La Iglesia Católica, por la Iglesia Católica hubo la Biblia, existe la Biblia, porque ellos fueron los únicos autorizados para hacer ese libro santo. Nadie más lo hubiera podido hacer.
solamente el Papa San Dámaso I en el año 382 hizo la Biblia, recopiló todos los libros y hizo la Biblia. Y los protestantes le quitaron 7 libros. La Biblia eran 27 libros, más el Antiguo Testamento, que era el canon de Alejandría. Y los protestantes le quitaron 7 libros. Después de 1517. 1000 años después, le robaron la Biblia, le quitaron 7 libros y empezaron a predicar lo contrario. Averígüenlo, investiguenlo, a ver si estoy diciendo mentiras. Estoy hablando con Biblia, capítulos y versículos. Y estoy comprobando que los protestantes son falsos profetas, mentirosos, engañadores. Dice, invadieron el país entero y cercaron el campamento de los santos. Sigue, dele con los santos. Cercaron el campamento de los santos, que están, como le dijera, están sacando la gente de la Iglesia Católica, están difamando lo que hizo un santo, nuestro Señor Jesucristo, está difamando, acabando con todo lo que creó un santo, están cercando todo lo que hizo un santo. Mire, ahí dice, clarito dice, invadieron el país entero, el mundo entero, cercaron el campamento de los santos, ciudad muy amada, pero bajo fuego del cielo, bajó del cielo y los devoró. Fallaban los protestantes por tanto pecado que han hecho con haber dividido la Iglesia Católica. Martín Lutero y todos sus herederos, todas las sectas protestantes van a ser destruidos, van a ir al fuego, van a ir al infierno con la bestia y el diablo, porque eso lo dice Apocalipsis. Allá va el falso profeta, que son los protestantes, el diablo y la bestia, los que engañaron a la gente con una doctrina falsa, los que se prepararon para predicar una doctrina de mentiras. ¿Para qué? Para robar el diezmo. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraba la bestia y el falso profeta. ¿Sí ve? Fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraba la bestia, el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí ve lo que le ha pasado a los protestantes? A todos los herederos de Martín Lutero, a todos, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, pentecostales unidos, adventistas, evangélicos, cristianos, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. A todos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Después de la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego, y este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de la muerte. Me imagino que el que comete pecado y apostasía, el que abandonó la Iglesia Católica, ya no va a aparecer en el libro porque cometió el pecado y apostasía. Es un pecado mortal. A veces salió de la religión católica. No están anotados en el libro de la vida. Fueron arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice, Apocalipsis 21, pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos profetas, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Terrible, terrible. Estar en la Iglesia Católica es maravilloso, es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Permanecer en la Iglesia Católica es lo máximo. Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo es lo máximo.
confesarme con un sacerdote que Dios puso para que lo reemplazara a él acá entre nosotros, es lo máximo. Todo está en orden, pero como los protestantes no saben, están bajo las instrucciones del mismo Satanás y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Dice, la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en la que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Mire, ahí nombran a los 12 apóstoles. A ellos están escritos. Ellos son santos, son los santos de la Iglesia Católica. ¿Los protestantes tienen santos? No, ellos no tienen santos, ellos no creen en los santos. Ellos no pertenecen acá, ellos están por otro lado. Ellos están por el lado de Satanás. Ellos ya no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo. Ellos se salieron, ahora pertenecen a otras religiones, ellas pertenecen a sectas protestantes que protestan en contra de la Iglesia Católica. Dice, nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad y mentira. ¿Quiénes son los mentirosos? Los protestantes que enseñan mentiras, utilizan la Biblia y enseñan mentiras, engañan a la gente y los sacan de la Iglesia Católica. Ahí ya están los protestantes, la mentira. Sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los únicos que van a salvar son los que aparecen ahí, en el libro de la vida. Apocalipsis 22. Dice, fuera los perros. Escucha bien, ¿no? Fuera los perros. Los hechiceros, fuera. Los impuros, fuera. Los asesinos, fuera. Los idólatras, los que tienen dioses aparte de Dios, dioses, fuera. Porque hay en países que adoran un toro, dicen que el toro es el Dios. Otros países tienen al sol por el Dios. Esos son los que van. Otros que tienen al Buda el Buda ese es el Dios de ellos, el Buda. Esos son dioses. Eso es lo malo. Capten. A los protestantes no enseñen más mentiras, no sean más mentirosos. Y a los ignorantes, escuchen y no se dejen engañar de las sectas protestantes. Yo Jesús he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Que el que escucha diga también, ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida. Como Jesucristo dejó una iglesia, como Jesucristo dejó una asociación apostólica, como Jesucristo dejó unas llaves del cielo en Pedro, todos los que pertenezcamos y seamos pastoreados por Pedro, tendremos el agua de la vida. Yo por mi parte advierten a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno se atreve a añadirle algo, ¿sí? Los protestantes, ¿qué hacen? ¿De qué le están añadiendo? Ahí a este libro, que la Iglesia Católica es la prostituta, la ramera, y ahí habla de la ciudad de Babilonia. Ellos están en un pecado mortal, y ahí la misma Biblia los está acusando, los está señalando, que son unos mentirosos, unos calumniadores, todos los protestantes. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, escritos en este libro. Ahí les he comprobado con la Biblia, con capítulos y versículos. Ahí les mostré los capítulos y versículos donde dice que la Gran Babilonia era una ciudad, fue destruida, donde asesinaban a los santos, donde mataban a los profetas. Los santos, los que hay en la Iglesia Católica, porque nosotros somos los que tenemos los santos. Ya se lo repetí, pero se lo voy a repetir por última vez.
Dice, donde mataban a los santos, donde se embriagaban con la sangre de los profetas, de los santos, de los cristianos. ¿Sí? San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Lucas, San Juan. Ahí tenemos muchos santos. En la Iglesia Católica tenemos muchos santos. Eso los mataba la gran Babilonia, la prostituta, la ramera. Bueno, mis amigos, ahí les dejé ese video para que lo entiendan, para que saquen conclusiones, para que lean capítulos y versículos y no se dejen engañar de los protestantes. Sigan en la Iglesia Católica, sigan creyentes en la única iglesia verdadera y fundada por Jesucristo, que está sustentada en la Biblia. Chao, muchas bendiciones, chao.